para escuchar la poderosa palabra de Dios. Quizá va a ser un poquito diferente, ya que el mensaje va a estar en dos pasajes diferentes, valga la redundancia. En el Salmos 19, Salmos capítulo 19, verso 7, para que ya también lo vayan recordando. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Salmo capítulo 19 y 2 Timoteo 3, 14. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En Timoteo 2, capítulo 3, verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toma asiento. Mis hermanos, miren, antes de entrar de lleno a lo que acabamos de leer, quiero comenzar haciendo algunas preguntas, pero no para que me las respondan a mí o las respondan acá, sino que para que las podamos responder sinceramente a Dios. Si es que alguna vez hemos dudado quizás de que si la Biblia realmente nos puede ayudar en problemas profundos de nuestra vida, si es que hemos tenido dudas de eso, por ejemplo, o si alguna vez hemos dudado o hemos deseado que quizás la palabra o la Biblia dijera otra cosa, como que sentimos que algo le falta a la palabra, como que la notamos incompleta, inconclusa, como que me falta algo. ¿Se ha sentido quizás alguna vez así? O cuando estamos ansiosos, por ejemplo, cuando estamos tentados, o cuando estamos confundidos, si es que consideramos que la palabra a lo mejor en eso no nos ayuda. O quizás hemos pensado que la palabra, la Biblia, debería actualizarse. Debería quizás suavizar el mensaje, o suavizarse un poquito, a lo mejor es muy dura. O quizás adaptarse a los tiempos modernos. Porque entendamos que esta Biblia, lo que aquí nosotros tenemos, se escribió hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. Y ya estamos en el 2026. A lo mejor está anticuada, está vieja. A lo mejor necesita actualizarse, a lo mejor hemos pensado eso. O quizás no lo decimos en voz alta, pero a veces pensamos que la Biblia no es suficiente, que la palabra no es suficiente para vivir la vida cristiana en este mundo. Ahora, mis hermanos, si a lo mejor hay un sí en alguna de estas preguntas, déjeme decirle que estamos luchando con una doctrina o una enseñanza, doctrina quiere decir enseñanza, con una enseñanza clave para el cristiano. Si estamos dudando quizás de la fiabilidad de la palabra,
tenemos un problema grave como pueblo de Dios. Y esto es realmente serio porque a medida que la iglesia duda de la suficiencia de la palabra, si dudamos de esta palabra maravillosa que no es suficiente para nosotros, los púlpitos y las predicaciones se vuelven débiles. Se vuelven débiles. La adoración se ensucia porque adoramos de forma equívoca. O las alabanzas, si no están basadas en la palabra, se contaminan. Y comenzamos a importar quizás ideas de afuera, del mundo. Esto es bueno, sí, podríamos traerlo acá a la iglesia. Sí, mira, esto suena bien. Podría decirlo en una predicación. Como por ejemplo, ¿cuánto hemos escuchado, cierto, que muchos dicen, la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado? ¿Cuánto lo hemos escuchado? Yo creo que todos. Pero eso no está escrito aquí. Eso no está escrito en la Biblia. Eso lo dijo un hombre. Lo dijo Mahatma Gandhi. Pero sonaba bíblico. Y alguien lo escuchó y lo trajo a las iglesias. Y se fue transmitiendo por años y años, de generación en generación muchas veces. Pero es un error. Traemos cosas de afuera y las convertimos en supuesta palabra de Dios. Pero miren, hermano, el problema nunca ha sido la falta de revelación. Nunca ha sido la falta de revelación en la palabra. El problema siempre ha sido nuestra falta de sumisión a la palabra. De sumisión. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos que la Escritura es suficiente? ¿O qué quiere decir que algo sea suficiente? Es decir, que algo es que cumple el propósito para el cual fue hecho. Eso significa que algo sea suficiente. Entonces la pregunta aquí inevitable es, ¿para qué nos dio entonces Dios su palabra? Y aquí es donde conviene escuchar a lo mejor lo que dijeron algunos hermanos de mucho tiempo atrás. En una confesión de fe, la confesión de fe de Londres de 1689, que ellos dijeron, las Santas Escrituras, estoy citando, las Santas Escrituras son la única, suficiente, segura e infalible regla de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Esto lo dijeron hermanos cerca de 500 años atrás. Y más adelante decían, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Escrituras. O sea, todo está contenido aquí. Todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos está comunicado aquí. Todo para llevar una vida cristiana como corresponde, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un joven de Dios. Cómo se debe comportar una señorita, cómo se debe comportar un joven en el mundo. Todo esto está contemplado aquí. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios está aquí en la Biblia. Todo lo que necesitamos para vivir la vida que le agrada a Dios está aquí. No como nosotros creemos que le agrada a Dios. Cuando el profeta fue y le dio la orden de parte de Dios a Saúl, donde dijo, ve y destruye el pueblo completo, todo, no dejes nada. No dejes nada. Esa fue la orden de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor del ganado. Cuando volvió el profeta le dijo, ¿hiciste como te mandé? Sí, hice como me mandaste, como Dios mandó. ¿Y qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas? No, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado. El pueblo fue. Él quiso hacer las cosas como él creía que era correcto. Y desobedeció la orden directa de Dios. Y queremos hacer cosas, quiso hacer cosas que no era lo que Dios le había ordenado. Pasó por encima de la palabra de Dios.
para todo esto, Dios dejó este libro. Dios dejó este libro. Ahora, eso no significa que este libro o esta Biblia, ¿cierto?, nos enseñe o le enseñe a un médico a hacer una cirugía, por ejemplo. O le enseñe a cómo arreglar un auto. ¿Me explico, cierto? No es eso lo que estamos hablando. Sino que enseña a vivir como un cristiano que glorifica a Dios. Ya sea un profesor, sea un médico, sea un ingeniero, sea un estudiante, seamos padres, esposos. La Biblia, la palabra, nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. En nuestro manual de fe y conducta. Todo está aquí, explícita o implícitamente. Ya todo está revelado. Y vemos lo que dice, cierto, lo que acabamos de leer en el Salmo 19. Aquí David hace una distinción entre la revelación general, que concierne a la creación en sí, y también a una revelación especial, que es la palabra escrita. Hay algo que se llama gracia común, que eso es para todos, para todo el mundo. La gracia común, llueve para justo e injusto, sale el sol para justo e injusto, pero hay una gracia salvífica, una gracia especial, y eso solamente para sus hijos, para sus escogidos. Y aquí es donde David se detiene con un poco más de detalle y comienza diciendo algo extraordinario. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, que es perfecta. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta, completa, suficiente. Es suficiente, no le falta nada, absolutamente nada. Y precisamente por esto es que tiene poder para transformar el alma. La palabra de Dios tiene poder para transformar el alma. No es solamente para que nosotros tengamos información, porque mucha gente la puede leer y puede entender históricamente la Biblia, quizás. Pero esta palabra, por intermedio del Espíritu Santo, tiene poder para transformar almas. La palabra de Dios puede dar vida, tomar a un pecador muerto y darle vida. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí es algo muy, muy práctico, mis hermanos. Cuando leemos a un hombre, leemos un libro cualquiera, debemos filtrar, sobre todo con libros cristianos, por ejemplo. Si nosotros tomamos un libro, vamos a la Biblia cristiana y tomamos un libro cristiano, por mucho que a lo mejor podamos conocer su testimonio, el de sana doctrina, por ejemplo, aún así debemos filtrar lo que leemos. Debemos filtrarlo. ¿Pero a la luz de qué? ¿De lo que nosotros creemos? ¿De lo que nosotros pensamos? Esto no me parece, como que no me gusta lo que dijo. ¿O a la luz de la palabra? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Lo que yo oigo tengo que confrontarlo con la palabra. Siempre tenemos que examinar todo lo que podamos leer. Quizá los que me han escuchado predicar antes han notado que cito a algunos autores cristianos, ciertos pastores de antes, que han sido, y considero que han sido instrumentos de Dios usados para el engrandecimiento de la obra de Dios, pero solamente han sido personas y hombres iluminados por el Espíritu Santo, no inspirados por el Espíritu Santo, sino que Dios le ha dado por el tema del Espíritu Santo la iluminación para poder entender cosas que a lo mejor nosotros no logramos comprender. Por eso están los maestros. Por eso existen los maestros. Porque hay cosas que quizás nosotros no comprendemos, pero alguien sí me lo puede enseñar. Y ese ministerio está puesto por Dios para el beneficio de la iglesia. Amén. Entonces, la verdad, y esta es la verdad profunda de este mensaje, que toma a alguien cualquiera, a alguien sencillo, y lo hace sabio por intermedio de su palabra, al que no tiene discernimiento alguno, al que no tiene conocimiento quizá. La palabra lo golpea, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento
Y ya lo que nosotros antes tomábamos de forma a la ligera, ya lo tomamos de forma más profunda. Reconocemos nuestro pecado, por ejemplo. Cuando el Espíritu Santo nos abre la Escritura, reconocemos que somos faltos y pecadores. Antes no. Antes no teníamos esa facultad. Y sigue diciendo más adelante, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, la palabra no solamente alumbra el camino, sino que la palabra en sí traza nuestro caminar. Lo traza. No solamente lo muestra, sino que nos dice, por aquí tienes que ir. Esto es lo que tienes que hacer. Y cuando caminamos por este sendero que es la palabra de Dios, hay un verdadero gozo en nosotros. Hay un verdadero gozo en nosotros. Nosotros quizás de repente estamos acostumbrados a escuchar palabra por ¿cuánto? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora ya consideramos que es mucho. Pero en el libro de Nehemías, cuando se lee el libro, así se dice, cuando leen el libro, están desde el amanecer hasta el mediodía. Y se gozaron porque entendían lo que estaban escuchando. La palabra es fuente de gozo. La palabra es fuente de gozo. Acá no es una vida quizás sin problemas, sino que es una vida bienaventurada. En medio de los problemas, en medio de las dificultades que día a día tenemos. En nuestro trabajo, quizá, en la calle, en nuestro hogar, podemos tener un montón de dificultades, de problemas. Pero siempre es de gran gozo el saber que la palabra nos consuela, nos reconforta. Amén. Luego añade, ¿cierto?, en el mismo capítulo 19, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y aquí la Biblia es clara, mis hermanos. El problema no está en la Escritura. El problema está en nosotros. Porque la Escritura está completa, es perfecta. Y como alguien dijo, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, sino lo que sí entiendo. Porque pueden haber cosas que a lo mejor no voy a entender y no voy a comprender nunca de la Escritura. Pero hay cosas que sí las voy a comprender y las voy a entender. ¿Y qué quiere decir esto? Que por lo general pasa de que hay pasajes muy claros en la Escritura que los entiendo claramente, pero no los aplico, no los abrazo. Por eso alguien dijo esto: no me preocupa lo que no entiendo de la Escritura, me preocupa lo que sí entiendo, y fuera de eso ni siquiera lo hago. Es mejor no entenderla. No entenderla. Para no pecar. Porque si la palabra me dice A y yo hago B, y entendí que era A, pero yo hago B, ¿quién está mal? ¿La palabra se equivocó en el consejo? ¿O yo no me sometí a lo que la palabra decía? Y la palabra nos alumbra, nos da dirección, nos guía y guía al que sí quiere obedecer. ¿Que nos va a costar? Sí, nos va a costar. Pero la palabra nos guiará por intermedio del Espíritu Santo a obedecer. Después dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. En la palabra, lo que está diciendo la palabra aquí, no hay corrupción, no hay error en la palabra. No necesita ser revisada ni mejorada por nada ni por nadie. Ahora, entendamos una cosa bien clara. La Biblia no se escribió en español. La Biblia no se escribió en español. Se escribió en arameo, en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo. Pueden haber algunos, no errores, sino que algunas diferencias de traducción quizá. Por eso es importante cuando la palabra dice que tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, tenemos que ser investigadores, porque
Hay cosas que a lo mejor no vamos a comprender y como que nos vamos quizás a confundir con lo que estamos leyendo, pero tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Qué dijo o qué dice el original? ¿Qué dice en su contexto? ¿Qué dice en el idioma original? Y le voy a colocar 2 ejemplos. Cuando la palabra habla sobre la armadura de Dios, habla sobre la espada, ¿cierto? Y dice la espada, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. Pero en el original, ese término espada es una macaira en griego. Y que quiere decir que es una espada más bien corta, tipo daga, fácil de manipular, pero también que es fácil de nosotros autoinfligirnos dolor o daño. Va para allá y para acá. ¿Ya? Y cuando habla, por ejemplo, de espada en el Apocalipsis, cuando habla, ¿cierto?, de ángeles con espadas desenvainadas, habla de otra espada, de una ronfalla, que son las espadas largas, quizás lo que nosotros conocemos. Entonces, en la Biblia aparece espada y espada, pero en el original está hablando de una cosa y de otra. O por ejemplo, Pablo cuando decía, yo Pablo, ministro de Jesucristo. Cuando uno escucha la palabra ministro, uno siempre coloca o se le viene a la mente un puesto de poder o autoridad. El pastor es un ministro, ¿cierto? O uno escucha al presidente y sus ministros. Son puestos de poder. Pero ¿qué dice el griego? ¿Qué dice el original? Cuando habla de ministro, Pablo está diciendo yo soy juperetes. Ese es el término, juperetes. Incluso un juperetes es un esclavo de 3er grado de galeón anclado a un poste remando para que ese galeón se moviera. Eso es lo que Pablo se consideraba, un esclavo de Dios sin derecho a voz ni a voto, anclado a un galeón, a un barco, remando, como se ven en las películas. ¿Se han fijado? Eso es lo que Pablo se consideraba de Dios, un esclavo de Dios, sin derecho a decir nada, simplemente a obedecer. Muy diferente al concepto que nosotros tenemos de ministro, pero el original decía otra cosa. ¿Amén? Amén. Ahora, mis hermanos, finalmente dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y lo que Dios dice esa es la realidad, no importa lo que diga la cultura, nuestro entorno, o quizá lo que diga la mayoría con respecto a esto. O no importa lo que se haga quizá en las iglesias, que muchas veces no quiere ser guiada por la palabra de Dios, cuando no hay autoridad más alta dentro de la iglesia que la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablando. Ni siquiera Cristo pasó por sobre la palabra. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿quién eres tú? ¿Y tú quién eres? ¿Qué decía el Señor? ¿Qué dice Moisés de mí? ¿Ve qué dice Moisés de mí? ¿Ve qué dice Isaías de mí? ¿Ve qué dicen los profetas de mí? Ese soy yo. Él nos vino a decir algo diferente a lo que ya estaba escrito. Él es la palabra encarnada. Ni siquiera Cristo pasó por sobre ella. Al contrario, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la palabra. Y muchas veces en las iglesias, ¿qué pasa? Colocamos reglas sobre reglas y nos convertimos en fariseos. Es que esto se hace así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los fariseos? Por colocar un ejemplo práctico. No, la ley dice que antes de comer tienes que lavarte las manos. Por ejemplo, estoy colocando un ejemplo bien básico. Eso decía la ley. Perfecto. Antes de comer, entonces, la ley dice que yo tengo que lavarme las manos. Voy a comer. ¿Qué decían los fariseos? Pero que no, que es muy fácil. Se lo estamos haciendo muy fácil. Entonces, no, nosotros digamos que antes de comer, las manos tienen que lavarse primero la izquierda, después la derecha, cruzarse los dedos, después los pulgares. Entonces colocamos un ritual, colocamos regla sobre regla, cosas que no están escritas. Y lo único que hacemos es entorpecemos el crecimiento. Entorpecemos la vida espiritual en la iglesia. Y pensamos que las cosas son imposibles de lograr. Porque colocamos reglas sobre reglas. O queremos ser más misericordiosos que Dios.
Queremos ser más misericordiosos que Dios. No es que dejémoslo nomás, que darle la oportunidad para que lo haga, nosotros lo respaldamos. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, con respecto a los sacramentos? ¿Cómo se debe hacer? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes no deben hacerlo? ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Todo eso está regulado. Y muchas veces se pasa por alto eso. Y se hace lo que se cree, lo que se estima conveniente, lo que se viene haciendo de años atrás por tradición y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero está pasando por sobre la palabra, está añadiendo cosas que no están escritas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque estamos complementando una palabra que ya es perfecta, que ya es clara, que ya dio una orden. La verdad, la palabra, lo que se haga, siempre, o lo que se haga en la liturgia de un servicio, siempre tiene que estar sujeta a lo que la palabra estipuló antes. No hay estatuto por sobre la palabra. No hay pastor por sobre la palabra. No hay hermano por sobre la palabra. No hay orden por sobre la palabra. Todas las cosas que se hagan dentro de la iglesia deben ser conforme a la palabra. Conforme a la palabra. La obediencia no está en hacer lo que el hombre dice, si está en contra de la palabra. Si es bíblico, amén, gloria a Dios. Pero si no, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo lo va a saber usted? Por intermedio de la misma palabra. Si alguien me dice, por ejemplo, la palabra dice claramente, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Un hijo debe honrar a su padre y a su madre, a pesar de que pueda estar equivocado incluso ese padre y esa madre. Pero es mandamiento. ¿Hasta qué punto? Hasta que ese padre y esa madre le diga, anda, ve y roba esto. Chuta, ¿qué hago? ¿A quién obedezco? ¿A mis padres o a la palabra? A la palabra. Aún así me dice, honra a tu padre y a tu madre, pero si él me da una orden que no corresponde a lo que está escrito acá, ¿qué debo obedecer? No es que la obediencia es ganancia, sí, es la palabra. La obediencia es ganancia, pero de la palabra de Dios. Y esto no se elige por votación, sino que si Dios lo dijo, simplemente así es. Amén. Por eso David concluye diciendo que la palabra es más deseable que el oro y más dulce que la miel. ¿Y qué quiere decir? Que esto es lo mejor que alguien nos pueda dar, que es la palabra de Dios. No hay nada mejor que un cristiano, una cristiana pueda tener, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, lamentablemente muchos descuidamos esta palabra. Muchos la descuidamos. Y ahora vamos a ver qué dice 2 Timoteo capítulo 3. Pablo dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Ahora, ¿qué es lo que aprendió Timoteo? Las Sagradas Escrituras, dice la palabra. Las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación. La palabra te enseña cómo es la salvación, qué es la salvación, por intermedio de quién es la salvación. Sino de qué forma nosotros nos enteramos de que somos salvos. ¿Usted es salvo porque sí? No, la palabra enseña por qué somos salvos. Por intermedio de quién somos salvos. Y la Escritura es suficiente para salvar. No es por sentimiento, es por conocimiento. No es por lo que yo crea, no es por lo que yo sueñe, no es por lo que yo escuché. Una vez escuché a no sé cómo llamarlo en realidad, estos pseudo apóstoles que se hacen autoproclamar.
en donde decía, y apuntaba, gritaba, ¿cierto?, la Biblia, esto es lo que Dios le entregó a los de antes. Pero ahora Dios me da aquí. ¿Dónde está escrito eso? Dice, a lo mejor alguien lo sigue, se llama Guillermo Maldonado, espero que nadie lo siga. O que nadie escuche sus predicaciones, porque en realidad no. Y así muchos otros. Hablan cosas que no son. La palabra la dejan a un lado. Y dicen tener la revelación especial de Dios. La palabra ya ha sido revelada. Y está completa. Y es suficiente. Y es perfecta. No necesitamos nada más. Porque la palabra es la que nos lleva a Cristo. La palabra nos lleva a Cristo. Luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra inspiradas viene del teoneustos, del griego teoneustos, que quiere decir exhalada por Dios, respirada por Dios. Lo que está diciendo acá es que la palabra es aliento de Dios. Nace dentro de Él. Nace dentro de Él. Es parte de Él. La palabra de Dios es parte de Él. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Teoneustos. Y aquí está todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Porque la palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. ¿Para qué? Para confrontar el pecado, para formar nuestro carácter, para guiar nuestro caminar. O sea, todo está en la palabra de Dios. Y finalmente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como dicen otras revisiones, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, completamente equipado. La palabra nos equipa, nos perfecciona. Sin la palabra no tenemos que debatir, por ejemplo, cómo defender, o cómo predicar, o cómo evangelizar. Si no conozco la palabra, ¿cómo evangelizaré? ¿Cómo presentaré a Cristo si no conozco a Cristo? Por intermedio de la palabra. La palabra nos equipa, nos prepara, y la palabra nos enseña, y nos instruye. Y no parcialmente, no insuficientemente, sino que completamente. La palabra nos instruye, nos perfecciona completamente. Ahora, alguien podrá decir, pero la Biblia no siempre estuvo completa. Mientras se iba escribiendo, mientras se iban registrando estos libros, no siempre estuvo completa. Y es verdad, no siempre estuvo completa. Pero fue suficiente para cada etapa en la cual estaba viviendo la humanidad. Era suficiente. Por ejemplo, cuando Abraham fue contado por justicia, ¿por qué fue contado por justicia? ¿Por sus obras? Por su fe. Por su fe fue contado por justicia. ¿Y cuál fue la fe de Abraham? Si todavía... O partamos al revés. ¿Dónde está depositada nuestra fe? En Cristo. ¿Verdad? ¿Y en quién estaba depositada la fe de Abraham? En el mismo Cristo. En el Cristo que había de venir. Y nosotros en el Cristo que ya vino. Él confió y creyó en que el Dios que él servía era capaz de resucitar a un muerto. E incluso desde las cenizas. Esa era la fe de Abraham. Y nuestra fe es la misma. Creemos en un Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Es la misma fe. Pero esto antes no estaba revelado. Ahora sí. Como Pablo decía, lo que antes veía como espejo, lo que antes se conocía como espejo era un pedazo de metal, medio bruñido, ¿cierto? Donde yo me reflejaba, pero era imperfecto. Lo que antes veía como espejo, decía, perfectamente, ahora ya lo veo con claridad. Con la revelación completa en Cristo. Lo que antes veía de manera turbia, pero que me apuntaba a Cristo, ahora yo lo veo con claridad.
¿Me entiende? Toda esta revelación, toda la palabra apunta y culmina en Jesucristo. Toda la palabra revela a Cristo. ¿Usted puede ver a Cristo en Génesis, por ejemplo, en el huerto del Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos y tomaron hojas y cubrieron su desnudez, su pecado. Dios viene y se acerca y le dice, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? No, hicimos esto, esto, otro. ¿Y por qué están escondidos? Porque tenemos vergüenza, porque hemos pecado, estamos tapándonos. ¿Qué hizo Dios? ¿De qué los vistió? De una túnica de piel. ¿De dónde sacó esa piel? Para que fuera cubierto el pecado del hombre y la mujer. ¿Qué tuvo que haber hecho primero? Sacrificio. Porque no había una tienda de telas. Tuvo que haber un sacrificio. Un derramamiento de sangre por el pecado del hombre. Para que fuera cubierto el pecado del hombre. ¿No es lo que Cristo hizo? ¿No es lo que el Cordero hizo, que se entregó en sacrificio vivo? Para que en su sangre nuestro pecado fuera cubierto. Cristo está desde el principio hasta el final. Toda esta revelación de la palabra nos apunta a Cristo. Y ahora ya nos habla por intermedio de Él, por intermedio de nuestro Señor. Y cuando Cristo vino, cumplió la redención y la revelación quedó completa. Como dijo Cristo en la cruz, tetelestai, consumado es. Ya todo está cumplido. Ya todo está hecho. Ya no hay nada más que añadir a la palabra. Apocalipsis lo dice. No podemos añadir ni quitar nada de lo que ya está escrito. Así que miren, mis hermanos, no necesitamos nuevas revelaciones, porque la palabra ya ha sido revelada. La palabra es revelada. La palabra no tiene misterios. ¿Hay misterios? Sí. Muchas veces hablamos o decimos, o mejor, consejo. Es mejor hablar cuando la palabra habla y callar cuando la palabra calla. Cuando la palabra no lo dice, no hablemos. A menos que lo tomemos como una opinión personal, como, no, esto es lo que yo creo. No, esto es lo que la palabra dice y cuando no lo dice. No, prefiero decir, no, esto es lo que yo pienso de esto. A lo mejor no es así, pero es lo que yo pienso. No es un dogma, no es algo para que ustedes lo sigan. Pero sí, esta es mi opinión. Es mi opinión. Cuando la palabra no lo dice, es mi opinión. Pero debemos predicar lo que la palabra dice. No necesitamos nada fuera de este libro, como por ejemplo los mormones que tienen su libro del mormón, que pasa por sobre la palabra, pasa por sobre la Biblia. Es su manual. Ese es su manual. No la palabra, no la Biblia. No hay nada externo a la palabra. Nada. Puede haber muy buena literatura cristiana. Y es importante y muy bueno que lo podamos hacer, leer, adquirir libros de buenos autores cristianos. Pero no son inspirados. No son inspirados. Han sido iluminados por intermedio del Espíritu Santo para comprender algunas cosas que nosotros muchas veces no somos capaces de hacer. Pero no es complementario a la palabra. Al contrario. Al contrario. Deben ser conforme a la palabra. La enseñanza que están exponiendo tiene que ser conforme a la palabra, no al revés. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro problema no es la falta de luz, no es la falta de palabra, es la falta de obediencia a la palabra. Nuestra obediencia es la que está comprometida. La palabra no tiene nada que le sobre, ni nada que le falte. La palabra es suficiente. Y así fue suficiente para que el pueblo de Dios, antes incluso que toda la Biblia fuera ya dentro del canon, aún así para los que no estaba completa aún este libro, ya era suficiente. ¿Qué más para nosotros? Que ya tenemos la revelación completa.
Y ahora, mis hermanos, entendamos que toda la revelación de la palabra nos lleva a una cosa, nos lleva a Cristo y nos muestra cuál es nuestro propósito. Muchas veces escuchamos o alguien nos dice, un instrumento nos dice, para grandes cosas te he preparado, grandes propósitos tengo para ti. La palabra solamente dice un propósito para nosotros: reflejar a Cristo. Ese es el propósito. Los dones, los talentos, Dios los dará. Pero el propósito para el cristiano y la cristiana es reflejar a Cristo. ¿Y cómo reflejo a Cristo? Conociéndole. ¿Y cómo le conozco? Por intermedio de la palabra. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia y solamente escucharla o nos vamos a someter a ella. Porque déjeme decirle algo, Dios ya habló. Dios ya habló. Dios está hablando y Dios seguirá hablando por intermedio de su palabra. Ahora la consulta es, ¿lo vamos a escuchar? ¿Lo vamos a obedecer?